Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Biblián, por sus 75 años. Por sus 75 años de vida institucional, te invita al magno evento, elección y proclamación de la Cholita Villarense 2019-2020. Cholita Villarense. Disfrute de la belleza de la mujer villarense y todas sus parroquias, dando realce a este gran evento en escenario. El dueño del tema La Biblia Neguita, el latino. El arte de tocar el violín, el violino de Susca. El violino de Susca. El poder del amor con Centauro. Centauro de Ecuador. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Para bailar en la noche desde la perla del Pacífico, la grande del Ecuador, Falconi Junior. Con esa boca bésame, con ese cuerpo arrógame, con tus manos. La orquesta Falconi Junior. Se prendió la fiesta, compadre. Este sábado 20 de julio, en las canchas del Rocío, a partir de las 19 horas. Organiza el voluntariado del GAT de Biblián. Auspicia CD Cooperativa. Todo esto con la garantía de Urgal Eventos, la empresa líder. Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09 83 34 52 92, 09 84 81 65 83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras del Mercado Sucre. Reservaciones 09 87 12 83 71 2241 378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar quiero agradecer al municipio de Biblián, que están celebrando su 75º aniversario de cantonización y extiende la más cordial invitación a toda la ciudadanía de la provincia, del Austro y de todo el Ecuador a celebrar sus actividades. Si quieren conocer la agenda cultural, la agenda de actividades y de festividades, ingresen a las redes sociales del GAD Municipal de Biblián. También quiero agradecer a Nexotel, negocios y soluciones de telecomunicaciones. Ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad, sin interferencias y sin cortes, además de computadoras y cámaras de vigilancia. Agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de la Kia en Azogues. Es el lugar que siempre nos abre las puertas para realizar nuestras entrevistas. Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía en Azogues. Recuerden que las mejores fotos de Azogues las realiza Osvaldo Cumbe. Y a la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre. Ofrece sus servicios de domingo a domingo desde las 8 de la mañana en adelante. Sin más, quiero dar la bienvenida y agradecer por su presencia al artista nacional Alfredo Espinosa. Gracias. Alfredo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos los habitantes de la provincia por recibirme aquí en Azogues y bueno, por abrirme los brazos para realizar este taller y esta función de teatro que tendremos en esta semana. ¿Cómo está? Bien, bien, con un poco de frío,
La verdad es que no me esperaba el frío que está haciendo estos días en Azogues, porque es pleno verano, ¿no? En Quito, en Quito, que estamos a 2.800 metros de altura, la temperatura es muy alta, los soles son tremendos, y yo diría que insoportables. Aquí está al revés, está haciendo frío, pero por lo demás todo está muy bien. ¿Qué tal Azogues? Bien, a mí es una ciudad que me gusta mucho, la provincia en general, la ciudad de Cañar, la ciudad de Azogues, la ciudad de Biblián. Yo vengo con cierta frecuencia porque de cualquier manera tengo ancestros que pertenecen aquí a la zona de la provincia, por mi abuelo Espinosa, por mi abuelo Cordero, por mi abuelo Aguilar. Una gran parte de mi familia viene de aquí, de la provincia del Cañar. ¿De qué parte? ¿De qué sector? Bueno, algunos vienen de aquí, otros vienen de la zona de Charcay. Y eso me une mucho a esta tierra, me une muchísimo. Mi bisabuelo Octavio Cordero Palacios es quizá el investigador más importante de la cultura cañari que ha existido aquí en el Ecuador, ¿no? Él tiene varios libros sobre la cultura cañari, varias investigaciones acerca del idioma cañari. Yo diría que prácticamente las únicas investigaciones, ¿no? Fue un científico importante de origen cañarejo, que trabajó sobre temas de lingüística, pero que trabajó también sobre temas de ingeniería, que fundó la Facultad de Ingeniería y después de fundarla se graduó con sus alumnos. Luego, bueno, también tenemos un parentesco con Luis Cordero, ciertamente. Cerca del 80% de mi familia procede de aquí, ¿no? Así que cada vez que vengo es como sentirme en casa. ¿Al cuánto tiempo estás regresando a Azogues? Yo estuve aquí hace un año, la última vez. Así mismo por el tema del teatro. No, yo vengo mucho de visita, vengo mucho a pasear. Siempre que vengo a Cuenca, es verdad que tiene relación de alguna manera con las venidas a Cuenca, que a veces vengo por teatro, porque tengo también algo de familia, me paso por aquí. En otras ocasiones he venido para 2 congresos de literatura ecuatoriana, porque aquí se desarrollan muchos congresos de literatura ecuatoriana. Tengo parentesco también con Eliezer Cárdenas, que es uno de los más importantes escritores nuestros, del primo hermano de mi padre, y en 2 ocasiones he venido con él a un par de encuentros de literatura ecuatoriana también. Bien, ¿a qué se debe su visita? Empecemos por ahí. A los tiempos de Azogues, ¿por qué? Bueno, ahora he sido invitado por el colectivo Tecla Teatro, un grupo de teatro de Biblián, de la provincia del Cañar, conformado por Mayra Sarmiento, por Dani Contreras y otros 2 compañeros más, Grace Castro, no recuerdo el nombre del otro compañero, pero es un grupo de teatro ya sólido que está celebrando sus 10 años de existencia y que además son un colectivo que hace gestión cultural independiente. Este grupo lleva ya 6 años de desarrollo de un festival que se llama Caravana con el Teatro en la Mochila, de gestión independiente, es bueno a veces insistir, y en estos 6 años no han declinado en su labor. Y ese trabajo es importantísimo porque ponerse a cuestas la mochila del teatro, la mochila de un festival, traer grupos, encontrar financiamiento, crear un público, es realmente un trabajo de titanes. En esta ocasión he tenido la suerte de que me inviten a 2 eventos. El primero es un taller que estoy dictando aquí en Azogues, en el Teatro Municipal, un taller sobre técnicas de actuación, técnicas de construcción de personaje en realidad. Tenemos 13 participantes, muchos de ellos son ya actores graduados, otros están estudiando en las facultades de teatro de las universidades de Cuenca, que hay más de una. ¿Cuántos alumnos tienen? Somos 3 en este momento en el taller y estamos desarrollando un lindo trabajo con un muy buen nivel, por un lado. Y por otro lado, me han invitado también a presentar un monólogo que yo estrené hace 4 o 5 años, El estupendo matrimonio de Zabalita, que es un texto de Alejandro Carrión Aguirre, uno de nuestros importantes escritores, lojano, sobrino de Benjamín Carrión. Y ese monólogo lo voy a presentar el día jueves en el Teatro Municipal de Biblián a las 7 de la noche. Un poco estas 2 son las actividades principales. ¿Hasta cuándo se estoy aquí? Hasta el día viernes por la noche. Me quedaría más, pero el sábado tengo una bebetiza de graduación en Quito, entonces. ¿Y con quién vivo? ¿Solo o acompañado, con la familia? No, solo. ¿Para qué voy a 3 piñas a mi lado? El tema del teatro, o empecemos por el tema de su origen aquí, de la provincia del Cañar. Su familia, todos de Quito, todos viven en Quito.
Ahora sí. ¿O usted nace en Quito? Ahora, yo nací en Quito, mi generación de primos nacimos ya en Quito. Hasta mi padre, ellos nacieron aquí. En la provincia del Cañar, sí. Sí, pero mi generación de primos ya vivimos en Quito, sin embargo tenemos mucha cercanía. Siempre estamos viniendo a Cuenca, porque también una parte de la familia es de Cuenca, siempre estamos viniendo al Austro. No hemos perdido ese sentido, digamos, de la raíz que viene de antaño, pero que además nos ha ligado indefectiblemente casi a 4 generaciones del trabajo intelectual, ¿no? Es decir, recordemos que Luis Cordero fue un gran escritor, el primer lingüista que trabajó sobre una gramática del quichua, ¿no? Como te decía, presidente del Ecuador. Claro, Octavio Cordero es uno de los científicos de aquella época más importantes del Ecuador, casi un antropólogo prácticamente, ¿no? Luego está Simón Espinosa, por ejemplo, que tiene sus orígenes aquí en el Cañar también, Simón Espinosa Cordero. De la Comisión Anticorrupción. Claro. ¿Qué es familiar suyo? Él es mi tío. Curiosamente, él es primo hermano de mi madre y de mi padre. Y era cura también. Fue cura, claro, cura Renclado. Y él es un escritor, y es un escritor importante. Historiador. Un intelectual importante. Luego está mi madre también, que es presidenta de la Academia de la Lengua, Susana Cordero. Ha tenido una trayectoria larga en temas de lingüística. Entonces, esas son cosas que no solo tienen que ver con una línea familiar, sino que tienen que ver también con una tierra. Esta es una tierra que ha producido escritores importantes, que ha producido pensadores importantes, que ha producido hombres importantes. Pero que es muy pocas veces reconocido Tal vez poco, pero de cualquier manera es gente que ha marcado el rumbo. Y no podemos olvidarnos de que eso está claramente relacionado con la procedencia del pueblo cañari. Es decir, el pueblo cañari es uno de los pueblos indígenas en su momento más importantes en la constitución de la historia contemporánea del país. Su ejercicio de resistencia, su ejercicio político en la época del periodo de la conquista es trascendental para la formación de la identidad ecuatoriana, ¿no? Crecer en Quito, en su tiempo, ¿cómo fue? No tiene nada que ver con lo que es ahora, ciertamente. O sea, yo era un tipo que vivía al frente de la Universidad Católica toda mi vida en plena 12 de octubre, y a los 3 años me acuerdo que me cruzaba en triciclo a la 12 de octubre para ir a la Universidad Católica donde trabajaba mi madre. Si hoy en día un niño quisiera cruzarse en triciclo a la 12 de octubre, no vive para contar. No queda para el cuento, pues claro. Nosotros cerrábamos La Roca, en la zona de La Roca y 12 de octubre, para jugar fútbol en la calle. Y estamos hablando de la capital de la República, ¿no? O sea, la diferencia entre hace 48 años, 45 años y la actualidad en Quito es gigante. En el tiempo en que yo crecía, cuando yo era niño, estaban construyendo el complejo de la Universidad Politécnica, no existía. Entonces nosotros íbamos todos los días a montar bicicleta y a meternos en los huecos de la Universidad Politécnica y a enlodarnos y a subir y a bajar. Hacíamos excursiones. ¿Había esa inquietud usted de niño? Toda la vida. Pero además ¿hasta la Quito, actualidad? Claro. Pero además Quito era una ciudad mucho más pequeña, pues. Quito se acababa en el Canal 4, se acababa prácticamente en el estadio, pues, ¿no? No iba más allá. Ahora Quito es 10 o 12 veces más grande que lo que era en aquella época. Era una ciudad tranquila. Y yo me acuerdo que salíamos con mi madre a caminar por lo menos 2 o 3 veces por semana a las 4:30, 5 de la mañana, y nos íbamos caminando hasta el centro histórico y volvíamos. Hoy en día eso es imposible, a uno no le dan ganas de caminar en Quito por la bulla, por el tráfico, por la contaminación, por la inseguridad. Sí, es una ciudad difícil, no es una ciudad fácil para vivir. Y de ahí usted estudia en la Condamine. Yo estudié en la Condamine, me gradué en la Condamine en temas de economía y de humanidades modernas, porque en ese tiempo trabajamos el bachillerato doble, el bachillerato ecuatoriano y el francés. Pero ya para entonces había empezado a hacer teatro. Pero exactamente eso le iba a decir, usted empieza ahí a hacer teatro ya. Sí, yo había comenzado a hacer teatro desde niño incluso. Desde pequeño me gustaban los juegos de representación. Había ya como una vena artística y me gustaban los juegos de representación. Siempre fui un buen lector también y caían en mis manos libros de teatro. Luego tuve el impulso del sistema francés de educación, que eso es algo de agradecer. Para el sistema francés, para el sistema alemán, para el sistema español, para los gringos también, quien creyera. Pero hablo de esos 3 países primero porque el teatro clásico se origina esencialmente en estos países, ¿no es cierto? Después del teatro griego,
donde encuentra su origen el arte teatral, las fórmulas teatrales más importantes no religiosas se dan cita en el teatro clásico del siglo de oro español, en el teatro clásico francés, en el teatro clásico alemán y en el teatro clásico inglés. Hablemos de Racine, de Corneille, de Lope de Vega, bueno, tantos otros, ¿cierto? Para los sistemas educativos, estos de aquí, el teatro siempre ha sido importante en el fomento de la literatura. Es decir, ellos se dieron cuenta tempranamente de que la posibilidad de ligarles a los chicos a la literatura y volverlos lectores pasaba por el teatro. Hacerle un poco más dinámico. Por eso tiene tanto apoyo y es tan fuerte, y es algo que deberíamos hacer aquí si quisiéramos recuperar capacidad lectora en nuestros chicos. El Ecuador es un país en donde el promedio de sus habitantes leen un libro al año o menos. Y el tema ya del teatro, ¿cómo lo lleva en la Condamine? ¿Usted aplicaba obras, realizaba obras con sus compañeros? En el colegio yo creé el grupo de teatro de la Condamine. No existía un grupo de teatro. También, ¿con apoyo o fue un poco de no, lo creamos con apoyo del colegio. No existía formación teatral antes, pero el momento en que nosotros insistimos en eso, el colegio nos dio una total apertura. Contrataron un profesor, un chileno que es conocido aquí en el Ecuador, Pedro Pérez, que ha hecho mucho trabajo teatral. Pero enseguida los profesores de literatura francesa, los franceses que venían acá, los de la secundaria, empezaron a generar una cercanía con nosotros para la producción teatral y empezamos ya a vincularnos con textos dramáticos y nos vinculamos también al grupo de teatro de la Alianza Francesa, el TAF, que en ese momento era un grupo de teatro bastante importante. Nos abrieron la puerta a un grupo de alumnos de la Condamine y ahí yo realicé 3 o 4 de las obras más importantes de juventud, ¿no? Entre ellas El siglo de las luces, por ejemplo, de Alejo de Carpentier, una adaptación. Hicimos una bella adaptación de Los Tres Julieta ya ha sido lo típico. No nos fuimos por ese lado, Yo he trabajado poco Shakespeare. Tengo ganas de montar un buen Shakespeare en algún momento. Me interesa mucho hacer algo como La Tempestad, que es una obra que admiro profundamente. Tengo ganas de hacer teatro clásico, pero es más difícil, es más complejo. Se requieren muchos personajes, una disciplina como muy ardua. Un buen montaje de un Shakespeare, de un Molière, de un Corneille, de un Racine podría tomar 6 meses, 7 meses, 8 meses sin ningún problema. Y ya desde esta época de colegio usted dijo, voy a hacer de profesión el teatro, ¿o no? Sí. Pero contaba con el apoyo y en ese entonces había... No. Con lo que dice, por la plata baila el mono. ¿Había recursos en ese entonces? ¿O? No. Yo no tenía ningún apoyo ni de la familia, ni existían posibilidades reales. ¿Qué decía su mamá? Hijito, dedícate a otra cosa que te Pero dé por plata, supuesto, pues dedícate a la medicina, dedícate a cualquier cosa, porque tenía intereses múltiples, entonces pensaba que podía irme por el lado de algo razonable, ¿no? El teatro siempre ha sido visto, de cualquier manera, siempre ha sido visto como un lugar en donde la gente es licenciosa y donde la gente gusta de la jarana y no es verdad, nos sacamos del aire. Sí chupamos, pero también trabajamos. Era compleja la situación en aquel tiempo. En términos de cultura había una sola institución que manejaba recursos, que era el Departamento de Difusión Cultural del Banco Central. Era una cosa extraña que el manejo de la cultura de un país estuviera en manos del Banco Central. Una sola institución. ¿No? Y además del Banco Central, pues no tenía ningún sentido, pero eso era lo que ocurría. Entonces, difusión cultural que fue manejada por un ibarreño, pero que tuvo mucha relación con Cuenca, el doctor Francisco Aguirre, padre de 2 actores importantes que vivieron en Cuenca muchos años, Pablo Aguirre y el Pancho Aguirre, uno de los cuales es profesor de la Universidad de Cuenca también. Ellos manejaban recursos para el teatro, pero manejaban recursos con grupos ya constituidos. En ese tiempo el grupo más importante de teatro que había en el país era el Mala Hierba. Ellos ayudaban a mantener desde el festival. Desde el nombre ya la gente que le va a mandar. Yo de Taita no le mando a la Mala Hierba. Manejaban el Festival de Loja. No había otras instituciones culturales. Entonces, hacer teatro era difícil en Quito. Sin embargo, en el país en general. En general, sí. Y si era difícil en Quito, era más difícil en el resto del país. Había un grupo La Mueca en Guayaquil, y había un grupo de teatro en Manta que mantiene el Festival de Manta hasta ahora, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Era como lo más fuerte que existía. En Cuenca estaban trabajando con el teatro del Quinto Río, sobre todo Pablo Aguirre, Fidel Román y algunos otros compañeros,
pero la actividad era poca y el público era poco y los teatros eran pocos. Sin embargo, en el caso mío en particular se dio como un fenómeno interesante. Yo hice una primera obra dirigida por Pepe Vacas, por el Mimo, y producida por Annie Rosenfeld, que es la mamá de Felipe Jácome. Eso ya luego del colegio. A los 18, 19, apenas me gradué. Apenas me gradué del colegio. A las tablas de una. Sí, de una. Que es la madre de Felipe Jácome, de los chicos de Tercer Mundo. Ya. Con ellos montamos un trabajo que se llamó... no es primicias. No me acuerdo en este momento. Ha sido tan buena la obra pero, que no se acuerda el nombre. No, estoy Los Mangos de Caín. Y los chicos de Tercer Mundo, que eran como el grupo más importante de rock que había en Juan Fernando Velasco, cuando estaba el ministro de Cultura, Velasco, estaba todavía estaba, ahí. Claro. Los tres Jácomes, el Pablo Mora y el Juan Fernando Velasco. Ese era... hicimos esta obra de Los Mangos de Caín. ¿Y ellos actuaron? Ellos hacían cantaban la música en vivo. Entonces era una locura. Tuvimos 40, 50 funciones en el Teatro República, que en ese tiempo era un teatro como para 900 personas y ahora es un bingo. Gracias a Dios no es iglesia todavía. Llenamos 40, 50 funciones con todos los colegios de Quito. Como había la música en vivo, como estaba Tercer Mundo, eso generó como un boom bien importante. En el teatro. Yo creo que sí, yo creo que ese fue un fenómeno muy particular. Creo que ninguna obra había tenido el público que nosotros tuvimos en ese momento. Eso me lanzó a mí como un actor ya más o menos conocido y entramos a trabajar en obras más profesionales y comenzó ya mi carrera. Y desde ahí hizo carrera ya. Sí, toda la vida. ¿Y estudió en la universidad también? Pero no teatro. No teatro, ¿por qué? No. Yo intenté estudiar teatro en la Facultad de Artes. Y yo tenía ya una trayectoria, tenía cerca de 10 obras ya estrenadas, ya era un actor conocido en Quito, y cuando fui a pedir el cupo para entrar en la facultad, había un propedéutico que duraba 3 meses, y yo llegué como 2 semanas tarde al propedéutico. Entonces dije, bueno, vengo de una gira de teatro, yo ya hacía televisión, ya había trabajado con Carmiñani, había hecho algunas películas, ya estaba en Dejémonos de Vainas, ya había una carrera realmente detrás. Entonces pedí permiso para poder hacer los 2 meses y medio de propedéutico, ya que esas 2 semanas había estado de viaje, y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo estaba feliz, era la posibilidad de estudiar teatro, de estudiar lo que yo quería. Cuando terminé el propedéutico fui a ver las notas y no me dejaron pasar. Entonces volví a preguntar y dije, ¿qué ocurrió? Y me dijeron, tú debías haber hecho los 3 meses de propedéutico, aquí no le damos licencia a nadie, no tenemos preferencias. No tenemos preferencias, no nos importa si eres actor, si no eres actor. Además, esta bronca que toda la vida ha habido entre la televisión y el teatro y estas cosas. Y claro, yo me cuestionaba, tengo más de 10 obras estrenadas, tengo varios programas de televisión, quiero estudiar teatro en la facultad para formarme, para no ser un actor, digamos, autodidacta empírico. O un actor empírico. Me cierran las puertas y me dicen, vuelve el próximo año. A los 18 años, que te hagan eso es como para no volver nunca más. ¿Pero estuvo su puteado o no? Pero por supuesto, no, fue una bronca tremenda y fue una cosa grave para mí, porque además me di cuenta de que la gente que pretendía manejar en el teatro en el país, tenía otros intereses. Tenían una actitud absolutamente prepotente, una actitud que no se compadecía del trabajo artístico, una actitud de divas en un momento en el cual el teatro prácticamente no existía. Que estaba resurgiendo. Y que estaba resurgiendo. Sí, ciertamente, ¿no? Ciertamente. Dije, no voy a entrar al sistema. Y me dediqué a formarme en los diferentes talleres. He tomado muchos talleres con maestros nacionales e internacionales, pero también en los procesos de montaje, con esos mismos profesores que me rechazaron en esa facultad. ¿Y qué les dijo cuando les vio? El momento en que recibí la noticia, no, o sea, les dije hasta de que se iban a morir, ¿no? Y luego cuando les encontró ya en los talleres... no, ahora son amigos y saludan y abrazan y hermano y qué bueno y qué estás haciendo y no sé cuánto, y siempre les quedo viendo con cara de estoy haciendo esto a pesar de ustedes. Porque hay una realidad en este país, es decir, el 80% de actores que salen de las facultades de teatro no son los actores que están en las tablas, no son los actores que están en la televisión, no son los actores que están en el cine. O sea, ahí hay algo que falla, ¿no? Y eso es absolutamente cierto, no es algo que me estoy inventando.
¿Y qué estudia en la universidad ya? Antropología. Ya no le dieron chance en... Antropología, que es una cosa que siempre me gustó, que siempre me interesó mucho. Y que además del tema de la familia. Que está muy ligada al teatro por el tema del estudio de las expresiones simbólicas, ¿sí? Hay toda una disciplina de antropología del teatro que es importantísimo y hay todo un movimiento de teatro antropológico dirigido sobre todo por Augusto Boal y alguna otra gente que es muy importante en la historia del teatro, sobre todo latinoamericano, ¿no? Antropología, comunicación y estudié literatura también en la Católica. Entonces, comunicador también. No terminé comunicación, solo antropología. En literatura hice los 2 años de literatura pura, pero no estaba interesado en hacer la pedagogía. En comunicación hice los años de materias de teoría de la comunicación generales y en antropología sí terminé. ¿Por qué no terminó las otras carreras? Porque yo ya trabajaba, ya estudiaba, ya ocupaba digamos, el 30% de mi tiempo, por hacer una división, el 30% de mi tiempo en hacer teatro, el otro 30% de mi tiempo en estudiar en la universidad y el otro 30% de mi tiempo en trabajar para sobrevivir. Yo fui padre para descansar y comer. No, para descansar y comer. Yo fui padre joven, entonces yo ya tenía mi hija, que ahora tiene 28, yo fui padre alrededor de los 20, entonces ya tenía que trabajar, estudiar y además guardar tiempo para hacer teatro. ¿Y a su esposa le conocen el teatro mismo? Sí. A través en la época en que yo hacía teatro con la Alianza Francesa. ¿Y ella también hacía teatro o era Hicimos teatro juntos un tiempo, pero ella se dedicó después más a temas de artes plásticas. Artes plásticas, joyería y pedagogía en artes plásticas. ¿Y actualmente sigue con la...? No. No, tuvimos dos hijas. María del Mar, que es la mayor, que tiene 28, que se dedicó al teatro, al teatro y al canto lírico. Y la pequeña, Maya Luna, que es una gran cantante también, estupenda cantante con una voz más bien de esas voces roncas como de negra, estupenda, pero muy ligada a otro tipo de actividades, muy ligada a los animales, hace equitación. Entonces espero que ella escoja un camino poco menos artístico. Pero que ella no se dedique a eso. Porque la otra está estudiando teatro en Buenos Aires y hace canto lírico y se va a dedicar a eso el resto de su vida, ¿no? ¿Y cómo afrontar ya el hogar, la familia que tenía formado en ese entonces, con el arte, con el teatro, que no es tan bien pagado como pensarán? Bueno, es lo que yo te decía, ¿no? Yo hace 6 años o 7 tomé la decisión de dejar cualquier otro tipo de actividad. Por mi relación con la antropología y por mi relación con la comunicación he tenido posibilidades como muy diversas, también por mi formación personal. Yo tengo un discurso político de elaboración fuerte, entonces en algún momento he tenido trabajo político también. En la Asamblea del 98 fui asesor de Nina Pacari, porque siempre he estado cerca del movimiento indígena, de los movimientos de trabajadores, ya por un tema más por adentro hay un corazón ideológico. Pachacuti. Hay un corazón Pachacuti, ciertamente, sí. En el 2008, en la Constituyente, fui asesor de César Rodríguez, que era como uno de los personeros más altos, digamos, no quiero decir del gobierno de Correa, porque es de triste recordación, pero sí del eje de izquierda, que estaba sobre todo con Alberto Acosta, ¿no? Que estaba apoyando, digamos, el movimiento, el proyecto revolucionario. No el proyecto correísta, sino no el proyecto revolucionario, sino el revolucionario. Sí. Entonces, toda mi vida, mi trabajo ha girado el 50% alrededor de temas de desarrollo local, de temas políticos y de temas de investigación en lenguaje. El otro 50% alrededor del teatro, del cine y de la televisión. Y es así como yo pude educar a mis hijas en sus colegios, en la Condamine, en la América Latina, o pagar su universidad, o darles el nivel de vida que cualquier padre quiere para un hijo. ¿Y cómo alguien del teatro, ¿no?, va a ser asesor en el Congreso, en la Asamblea? Yo empecé el trabajo político siendo muy joven. Yo fui militante de izquierda desde los 17 años ya. Para cuando yo entré en política, el Partido Comunista ya había tenido su primera escisión y ya se habían separado entre chinos y cabezones. Yo fui cabezón, yo me fui a Liberación Nacional con Alberto Castillo, con el actual contralor Pablo Celi. Pablo Celi. Tipo brillante,
tipo realmente brillante, y algunos otros compañeros de ese lado de izquierda, pero yo ya militaba desde muy joven en la izquierda. Toda mi vida tuve intereses políticos. El trabajo me ligó más al teatro, y el teatro me ligó más a su vez al trabajo político. Mis destrezas ya para temas de asesoría política venían dadas de la antropología. La antropología es una disciplina de muy amplio espectro. La antropología está derivada en estudios disciplinarios como antropología simbólica, antropología política, antropología religiosa, antropología económica. Entonces es como una materia que te permite llevar adelante el análisis político desde una perspectiva muy sólida. Y luego en el bachillerato francés yo hice mi especialidad en economía. Entonces esas dos vinculaciones me permitían a mí fuertemente tener una entrada en temas políticos ciertamente ligados a los de mi especialidad, es decir, muy ligados a educación, muy ligados a interculturalidad, por ejemplo, muy ligados a cultura, que es por donde yo he dado mi apoyo a procesos políticos. Yo creé, por ejemplo, en aquella época el CODEMPE, el Consejo de Pueblos Indígenas y Negros. Es decir, estuve entre la gente que lo creó justamente con Nina Pacari. Lourdes Tibán también estaba metida ahí. Lourdes Tibán posteriormente estuvo después, ya no en el CODEMPE, sino el siguiente. Perdón, yo creé el COMPLADEIN. Se llamaba COMPLADEIN al principio y luego se llamó CODEMPE, efectivamente. Entonces siempre he estado vinculado a estos temas por el lado del movimiento indígena y también por el lado del movimiento de los trabajadores. Pero usted a los asesores también se les manda algún monólogo, eso para que a los que está asesora, para que se relajen y todo. Yo he trabajado mucho. O ahí ya es sumamente serio, o trata de que el trabajo sea un poquito más liviano, toma las situaciones con el lado del humor. Siempre he sido en los trabajos ya, digamos, oficiales y de supervivencia económica, digamos, que me gustan, es decir, yo he tenido la enorme ventaja de que todo lo que yo he hecho es algo que yo he gozado, es algo que que a mí me ha gustado. El trabajo en antropología, trabajé un tiempo en la AME, he trabajado para UNICEF, he trabajado para diversas organizaciones, siempre me ha gustado, nunca he tenido que hacer algo que no me guste, y esa es una enorme suerte. Pero siempre he sido un tipo que le ha puesto como el toque de humor a las diferentes oficinas, ¿no? Esa ha sido una enorme ventaja en la interrelación con la gente, en la posibilidad de establecer contactos. Se está cayendo el gobierno y usted se cagaba de risa. Yo en todas las caídas de los últimos gobiernos he estado. En todas, en la calle. Protestando ahí. Claro. La última en la que estuve fue el 30S. Me había roto el brazo. El domingo anterior, haciendo bicicleta, me partí la muñeca en 3 en L. Me operaron, me pusieron clavo y estaba en el Hospital Metropolitano. El Hospital Metropolitano está justo al frente del Hospital de la Policía. 6 de la mañana, oigo las sirenas, oigo los gritos, oigo las cosas. Les llamo al César Rodríguez, a quien yo asesoraba en ese tiempo, que para entonces ya no estábamos en la revolución, ya no estábamos en la revolución, estábamos en la asamblea, digamos, en la Comisión de Educación. Les llamo, le digo, oye, algo está pasando, hermano. Me dice, ¿de qué? Digo, aquí hay una revuelta en el cuartel, algo está pasando en el Hospital de la Policía. Yo me entero primero que él se pone a averiguar, y efectivamente nos enteramos pues que lo que había sucedido, pues no, esta barbaridad que cometió Correa de ir a abrirse la camisa y a meterse en el sartén hirviendo. Que fue una locura, ¿no? Que fue una locura. ¿Y usted hace monólogos de política? ¿O realiza obras de política? Sí. La última obra que nosotros trabajamos con carácter político se llamó Tocando Fondo. Tocando Fondo fue un trabajo que hicimos con Pablo Aguirre, un actor que ha trabajado mucho tiempo aquí en la zona del Austro, muy reconocido, y con Christoph Baumann, el alemán. Ajá. Esa obra nació... Cállate poco hombre. El Cállate poco hombre. Esa obra nació a partir de 3 personajes que nosotros representamos. Christoph era Assange, Pablo era Correa y yo era Jorge Glass. Entonces creamos 3 monólogos alrededor de los personajes y luego creamos... Pero Jorge Glass cuando estaba libre. Claro, Jorge Glass cuando estaba libre, pero cuando ya estaba de bajada, digamos, su imagen, y cuando ya lo estaban golpeando políticamente, ¿no? Ya empezaba a sonar el tema Odebrecht, ya empezaban a sonar algunas cosas. Entonces ahí generamos
algunos de sketches cómicos sumamente ¿Y divertidos. qué decía Jorge Glass en ese? No me preguntes en este momento porque no me acuerdo el monólogo. Lo que te puedo contar es que eran una serie de sketches, ¿no? Teníamos uno que se llamaba La Cosa Nostra, en donde hacíamos el diálogo que fue famoso, que recorrió todas las radios y los canales de televisión, en que hablaban Polit, el Chiquito, ¿te acuerdas? El Chiquito y el Pepe Serrano. Pero eso se decía a la gente que se asombraba que hay uno más chiquito que el Pepe Serrano. Claro. Teníamos un sketch a partir de ese diálogo, pero hecho con personajes de La Cosa Nostra, que funcionaba muy bien. Teníamos otro sketch en que Christoph hacía el papel de Janetti Nostroza y entrevistaba a Paola Pavón, que en ese tiempo era una defensora muy fuerte, digamos, de Correa por el un lado, y por el otro lado a la Rosana Alvarado, pues, que era también una defensora acérrima de A la Rosana Alvarado. de Correa. Entonces yo era Paola Pavón y el Pablo Aguirre era Rosana Alvarado y el Christoph era la Janetti Nostroza. ¿Qué se trataba en esos temas? O sea, ¿de qué hablaban en general? En el caso de la Janet era una entrevista a ellas dos en donde les cuestionaba. Yo era la Paola Pavón. ¿Y qué decía usted? Y les cuestionaba sobre los temas que estaban de moda en ese momento, ¿no? Recordarás tú que Correa en algún punto les había prácticamente insultado a sus mayores colaboradoras cuando hablaban del tema del aborto, cuando hablaban de temas de derechos de las mujeres. Incluso les mandó a callar la boca, les suspendió un mes entero y ellas bajaron la cabeza y se aguantaron sumisamente el mes y después volvieron a seguir haciéndole la fiesta a Correa, ¿no? Pero ¿cuál era el diálogo? ¿Qué decía usted? No me preguntes, no recuerdo el diálogo con exactitud. Esto fue hace 2 años y medio o 3. En ese entonces hubo de pronto represión de parte del gobierno que... No, contra Tocando Fondo no. Nosotros sufrimos represión cuando montamos El enemigo del pueblo, que era una obra de Henrik Ibsen, un autor noruego, el segundo autor más representado y la segunda obra más representada en el mundo después de Shakespeare, que era... En la época de Correa. En la época de Correa, que era la historia de un pueblo donde se contaminaban las aguas de un balneario. El pueblo vivía de este balneario y había ahí un alcalde que estaba dispuesto a no decir la verdad, es decir, a no contar a los turistas que las aguas estaban contaminadas, y su hermano, el doctor, que se oponía y que le decía que se debía contar, que se debía detener además el funcionamiento del pueblo y arreglar el balneario. Esta obra generó mucha polémica y ahí sí sufrimos represión directa. ¿Qué pasó? En algún caso nos cerraron el teatro, nos mandaron gente a estar observando, interrumpir funciones. Orlando Pérez escribió un editorial en el Telégrafo. Orlando Pérez era, digamos, el fuerte de comunicación del gobierno, ¿no? Escribió un feo editorial. Cuando no estaba pegándole a las mujeres, pero... Claro, por supuesto. Escribió un feo editorial en contra de nosotros en el Telégrafo, diciendo que éramos unos... Ni siquiera fue a ver la obra. Ni siquiera fue a ver la obra. Y se atrevió a criticar. Fue una cosa fea. Por el otro lado, cuando yo salí de la asamblea, porque se reía mi periodo con César Rodríguez, a mí se me cerraron todas las puertas, absolutamente todas. Pese a haber colaborado con el gobierno de cierta manera. Todas las puertas. En el teatro. En fondos concursables, en teatros, en posibilidades de trabajo, en cero. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión y dije, se acabó la política, se acabó la antropología, se acabó la comunicación, me voy a dedicar exclusivamente a la actuación. Y hace 7 años que dejé cualquier otro tipo de actividad, formé la plataforma actual que dirijo ahora, Magma Teatro, y estoy viviendo desde hace 7 años solamente de la actuación. ¿Y si le da para vivir? No. No para vivir con la comodidad que yo quisiera, porque yo tengo que enviarle plata a mi hija que está en Argentina, por más grande que sea, la crisis en Argentina este rato es muy fuerte, ¿no? Y el padre nunca deja de ser padre igual. Nunca deja de ser padre. Y mi hija pequeña todavía está estudiando en el colegio, entonces no tengo la comodidad económica que quisiera tener. Puedo vivir, lo que no tengo es capacidad de ahorro, pero es complejo, es duro. ¿En Quito vive solo usted?
No, tengo una compañera ahora. Tengo una compañera ahora que tiene sus hijos, yo tengo los míos, juntos sumamos 5. Mis hijos, tus hijos y los nuestros. Los nuestros no hay. Bien. ¿Y qué cree que le falta al Ecuador para que el teatro surja? En otros países podemos ver que el arte, que el teatro es una potencia. ¿Qué falta? Creo que falta política cultural y compromiso de los gobiernos. No hablo del gobierno de turno, hablo del Estado. ¿Qué espera con Juan Fernando Velasco? Hablo del Estado. Con ustedes ahí en actuación. No sé qué esperar de Juan Fernando. Yo creo que tiene un buen potencial. ¿Es amigo suyo? Sí, es amigo y lo quiero, lo respeto. Creo que es un muy buen emprendedor. Es decir, él en el área privada ha logrado cosas importantes. Creo que como artista ha despuntado fuertemente y es como lo más sólido que tenemos en canto en el país y con una carrera absolutamente sólida. Es hijo del Conejo Velasco, que es un tipo muy culto, un periodista importante, viene de una familia de izquierda, su madre fue una ministra de Educación importante, con una labor sólida en el país. Creo que tiene todo lo que necesita para ser un buen ministro de Cultura. Todo. Tiene todo. Hay que darle tiempo y hay que ver qué es lo que va a hacer y hay que ver cuál es su programa de trabajo. Es como demasiado corto para hacer una evaluación. Pero si me preguntas qué esperas de él, yo espero que se rodee de la mejor gente, que pelee por crecer. Por crecer. Si me llama, iré. Con seguridad, como asesor o simplemente para darle mis ideas o mis proyectos con certeza, porque no hay nada que esconder en esto. Es decir, todos estamos ahí para apoyar. De hecho, estuve hace poco en un seminario de cultura y patrimonio y dije todo lo que tenía que decir y todo lo que habría que hacerse en temas de cultura en este país. Y es, primero, descentralizar. Es decir, es importante que haya un ministerio que tenga la rectoría en política cultural, pero la cultura se hace en el territorio y desde el territorio. Es decir, esa rectoría política debería estar sometida a una planificación que se haga desde el territorio, desde las parroquias, pasando por los municipios y pasando por las provincias. ¿Sí? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Azogues, usted se va a una parroquia, hay solo casas, ya no hay gente. La gente viene a la ciudad o se va al extranjero. Ciertamente, pero eso no implica que tú no generes una planificación política desde una perspectiva participativa y descentralizada. Es lo primero. Lo segundo, se necesita crecer el presupuesto en cultura. No puede ser posible que un ministerio que tenía $50 millones de presupuesto, que no es nada, frente a ministerios que tienen 500, 1000, 2000 o instituciones como Fuerzas Armadas que tienen 3.000 millones, etcétera, no puede ser que tú tengas en un país un ministerio de cultura que tenga $50 millones, que es una cifra irrisoria y que no sirve para nada, y que de esos $50 millones el 80% se utilice en gasto corriente. Es absurdo. No necesitamos 10.000 funcionarios que hagan control de la actividad cultural. Necesitamos funcionarios que le pasen la plata a los grupos de teatro, a los escritores, a los grupos de danza, a los grupos de música. Segunda cosa, hubo el recorte presupuestario en el gobierno de Moreno y al Ministerio de Cultura le quitaron el 50%. De lo que ya no tenía nada, que eran $50 millones, a Cultura le quitaron 25. ¿Qué te queda? No te queda nada, absolutamente nada. Es decir, es un país que no tiene política cultural. Es un país que no tiene política cultural. Si tú comparas lo que sucede aquí con lo que sucede en países hermanos que están tan cerca de nosotros, como Colombia, basta que te vayas a Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, hay sistemas de salas concertadas. El Estado mantiene las salas de teatro. Y hay buena producción. Y los grupos ponen el trabajo. Y hay producción. Claro, pero el Estado mantiene las salas. El Estado genera fondos concursables. El Estado genera plata para los festivales. Aquí no, eso no ocurre. No ocurre, no hay políticas. Sí, lo del plan lector, que para mí fue una falacia, no se ocupa de generar procesos de lecturabilidad en los sectores más deprimidos de la población. El plan lector sigue entregando libros a los 4 amigos de los dueños del plan lector, pero los que necesitan leer aquí son los niños en las escuelas fiscales, pues. Son los niños en las escuelas unidocentes, son los niños en las escuelas rurales. A ellos no les llega la literatura, a ellos no les llega el teatro, a ellos no les llega la cultura. Un cambio real
social en un país pasa por descentralizar y por democratizar la cultura y la educación, pues. Y ya es hora de que se haga algo en esos términos, algo real, ¿no? Algo sólido. Y el tema de la cultura, también existen deudas con las casas, con los núcleos de la Casa de la Cultura a nivel nacional y falta dinero y falta que la gente también se involucre de a poco en estos temas de la cultura, porque ¿qué prefiere la gente? O sea, si le ponen un concierto a una obra de teatro, la gente va al concierto y deja de ir a la obra de teatro. Y yo no creo que no deba haber conciertos. O sea, está bien que haya conciertos, está bien que haya todo lo que tenga que ver. O sea, hacen festivales de cine, de las 50 películas que exponen son 49 internacionales y va una nacional. Claro, y los festivales de cine que son de cine independiente tienen muy poco público, tienen muy poca convocatoria, porque el proceso empieza desde la escuela. Si tú no generas mentes creativas, mentes lectoras, mentes consumidoras de cine, mentes reflexivas, mentes críticas, no vas a tener un público crítico después. Esto empieza en la escuela. La educación y la cultura están absolutamente ligadas. Por eso te decía, los franceses, los españoles, los ingleses tienen el teatro como materia obligatoria, tienen la música como materia obligatoria, pero no música como enseñan aquí en los colegios. Apréndete el himno nacional, apréndete la letra de no sé qué cosa. No, forman verdaderos músicos. Tienen coros. Entonces, aquí la única ciudad que funciona con una educación musical sólida es Loja. Esa ciudad le da educación musical, pero tiene la tradición de la música, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos tradición musical por el cantadito. Sí, pero no forma parte de los programas de estudio, no una parte sólida, ni la plástica, ni el teatro, ni la educación musical. Tú tienes aquí profesores de educación física a los que les mandan, ay, vos anda a dar teatro, hermano. Al profesor de matemáticas que toca la guitarra, vos anda a dar música. No, eso no es dar música, eso no es dar teatro, eso no es dar plástica. O la clase de música era toca la flauta, el himno a la alegría, ta, 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 ta. Claro, 3 notas y se acabó, pa, 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 ya está, papi, soy músico. No, no es así, pues, no funciona así. Pero de ahí salen las plataformas, por ejemplo, Enchufe TV, que participa ahí también. ¿A qué te refieres con eso? O sea que de una u otra manera estas plataformas digitales tratan de que los jóvenes nos involucremos a mirar cine, a mirar otras alternativas, no a la típica novela de Teleamazonas o a la novela de Coavisa, que solo, por ejemplo, Sharon, que narran la historia de ella, que no sé qué, pero ya en las plataformas tenemos otras alternativas. Sí, yo creo que las redes sociales son un mundo gigantesco, un mundo de posibilidades de conocimiento enorme, pero el problema es que también es un mundo de posibilidades de desconocimiento enorme. Es decir, el tema de la plataforma es una herramienta gigantesca. Si la plataforma, si el Internet se utiliza para democratizar la cultura, para democratizar la información, ganaremos 1.000.000 en temas de educación. Pero si el Internet se utiliza para que los chicos se bajen los contenidos, copien, peguen, entreguen y el profesor ni se entere, entonces no sirve. No es un tema de la herramienta solamente, es un tema de la herramienta, pero es un tema de la conducta que generas tú en el individuo. Si tú creas un individuo ético, responsable, con pensamiento crítico, dispuesto a hacer un buen trabajo de ensayo, dispuesto a investigar varias fuentes, dispuesto a jugarse el pellejo por el pensamiento, vas a crear un individuo crítico. Si tú creas individuos que no están dispuestos a jugarse por nada más que por la supervivencia, no vas a cambiar el sistema. ¿Y cómo desde la plataforma de suya, Enchufe TV, que es una plataforma potente, no solo en el país, sino a nivel mundial, educar a la ciudadanía y no se queden con el que chuchas o cállate poco hombre? Yo creo que lamentablemente ese tipo de plataformas están abocadas de una u otra manera al entretenimiento y al carácter comercial. Hay otras que son más potentes. El teatro es más potente y es más noble, mucho más. Yo creo que Enchufe TV ha hecho algo bien importante en el Ecuador y es posicionar el tema, visibilizar el tema de las diversidades, mucho de las diversidades de género, pero también
de diversidades socioculturales, de diversidades étnicas, sin hacer lo que se ha hecho tradicionalmente en la televisión, que es estigmatizar, que es caracterizar negativamente. Todos hemos sido testigos en este país de los programas de televisión en el cual el negro era o ladrón o vago, el indio era o ignorante o sapo, digamos. El mestizo clase media era un vivísimo tramposo. El mono era el vivo. Todos hemos sido siguen siendo testigos de esos programas que estigmatizan lo malo y que además le dan un carácter de verdad universal e irrebatible al prejuicio. Enchufe TV ha tenido la enorme virtud de romper con eso, de quebrar eso, de jugar con un humor mucho más fino y de generar un discurso de aceptación de la diversidad. Yo creo que ese es como el mayor mérito que ha tenido Enchufe TV hasta ahora. ¿Sigue colaborando con ellos? Sí, trabajo con ellos. En este momento estamos en un pequeño break porque hay un tema de negocios no resueltos, de costos, pero yo creo que en algún momento se solucionará. ¿Y cómo alguien que ha tenido 31 años este año en el teatro, Sí. cómo alguien así se mete en la onda de los Wambras? ¿Qué será? No sé, me gustó su humor, me gustó su empuje. A mí me llamaron al principio ¿cómo dicen aquí? A colar, ¿no? A colitar. A mí me llamaron al principio a colitar. Yo trabajé 2 años gratis para ellos. Y creo que es... Ahí abusaron ya. Creo que es... luego. En cierto modo, pero de todas maneras creo que cuando uno ha vivido lo que ha vivido y cuando uno sabe lo duro que es el mundo del espectáculo, lo duro que es el mundo del teatro, del cine, uno tiene que estar dispuesto a apoyar los nuevos emprendimientos. Y eso fue lo que yo hice. Durante 2 años apoyé, trabajé. Después ya empezamos a cobrar cuando fueron empresa, etcétera. Se modificó la relación. Pero es lo mismo que yo he hecho con estudiantes de universidad. O sea, yo cuando trabajo en cortos universitarios les cobro muy poco. Les doy mi trabajo, les doy mi concentración, les doy mi trabajo con la misma profesionalidad que si le estuviera dando a un director de cine profesional o que se le estuviera dando a una obra de teatro profesional. Es como una obligación que tenemos todos con el oficio, ¿no? En ese sentido yo siempre estaré dispuesto a apoyar todos los proyectos que surjan en un país en donde el consumo cultural es bajo. Pero llegaron al corazón de todos de Enchufe TV. Sí. Ellos llegaron muy lejos. ¿Qué sketch recuerda más de Enchufe TV? Los que recuerdo yo con más cariño son los de la primera época de Enchufe. Entre ellos, por ejemplo, está, qué sé yo, el Centro de Supervivencia Estudiantil Avanzada, que me parece que es magistral. Pero los de la primera época son los mejores. Cuando había menos recursos cinematográficos y cuando había que aplicar mayores niveles de creatividad para lograr un resultado óptimo, los sketches eran mejores. Por ejemplo, el de Ecuatorianos en el Espacio, no sé si tú lo has visto. Es sensacional, ¿no? Es sensacional. Eran más creativos cuando el recurso cinematográfico era menos importante. Ahora la creatividad, digamos, como que de alguna manera ha declinado y como que de alguna manera se ha vuelto en cierto modo repetitivo porque es más importante la calidad de la imagen, la cámara, hay como un stand-by ahí, ¿no? Veremos cómo lo resuelven con el tiempo. El tipo de hinchas también es bueno. Bueno, sí. Los tipos en general son muy buenos, tipos de hinchas, tipos de borrachos, pues, son bastante buenos. Hay uno en el que estoy ahí, en el tipo de borrachos y hago de barman, que me recuerda que es muy divertido. El del fantasma de Bolívar me encanta, era muy simpático. Muy simpático. ¿Qué hacía ahí? Ahí yo era el fantasma de Bolívar. Y era una aparición a una chica que se despertaba en alusión, digamos, a la falta de conocimiento de la historia de los adolescentes. Entonces aparecía el fantasma de Bolívar y ella le decía, ¿quién eres? Goku. Era su primera referencia cultural, ¿no? ¿Y recuerda el tipo de hinchas? Me acuerdo del tipo de hinchas, pero menos porque ese no lo hice yo. Del tipo borrachos te puedo decir. Hágalo. Ese lo hago todas las noches. Salud. Y el monólogo que va a presentar, ¿es así mismo humorístico? El monólogo que presenta en Biblia.
Sí, es una comedia bastante negra. No es un texto fácil, no es un humor comercial, no es un humor simple. Es un humor basado en una profunda ironía, en una muy fuerte ironía. Carrión, Alejandro Carrión, sobrino de Benjamín Carrión a su vez, es un tipo que maneja la ironía en el lenguaje de una manera magistral. ¿Cómo hacer para memorizarse cuántos personajes son? 9. Estos son 10 personajes en escena y es un texto de alrededor de 12, 14 páginas más o menos. ¿Cómo hacer? Yo trabajo desde lo físico, ¿no? Yo trabajo desde una perspectiva de montaje y a la creación de un personaje le introduzco el texto y les introduzco las emociones en una etapa posterior. Lo mío es más un trabajo que comienza en la cáscara del personaje, que es justo lo que estamos haciendo ahora en el taller, o sea, técnicas de introducción a la creación de personaje desde una perspectiva física, más que desde una perspectiva emocional. Para mí lo emocional viene después. Entonces, creamos al Zabalita, creamos la cáscara, improvisamos sobre situaciones con Zabalita y luego entramos al texto. Como actor, ¿qué le falta hacer? Como actor, ¿qué me falta hacer? Wow. ¿O qué quisiera hacer? Así cosas muy específicas y muy concretas. Por ejemplo, yo tengo proyectos pendientes. El uno es La Tempestad de Shakespeare. Quisiera dirigir alguna tragedia neoclásica de las del 17, 18, me encantaría. Tengo pendiente un Don Juan, es un proyecto que para mí es... No me voy a morir sin hacer un Don Juan, el Don Juan de Molière en particular, que me llama más a mí la atención que el de Zorrilla o que el de los autores españoles. Esos serían como pendientes importantes. Que aspira, que quisiera llegar a alguna plataforma también, no sé. Ciertamente me gustaría mucho en algún momento ser parte de alguno de los proyectos audiovisuales importantes que hay en este momento, de una plataforma como Netflix, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Sí, mira las series de Netflix. Sí, ¿Qué está viendo? Me encantan. ¿Qué serie está viendo actualmente? ¿Qué es lo último que vi? Podría decirte más bien. La Mantis, una serie francesa que me encantó, que me gustó mucho. No recuerdo exactamente en ese momento. Ahora justo voy a ser parte de un proyecto en Colombia, una película de terror en Colombia que se va a grabar a finales de este año. Ellos están haciendo ya conexiones con Netflix y sería interesante ver si a partir de ellos podemos traer Netflix acá al Ecuador para generar producción ecuatoriana. Ojalá se pueda, estamos en ese intento. ¿Qué es? Andrés Crespo, uno de los que ha sobresalido en Netflix. Igual la actriz que interpreta a Manuelita Sáenz en la serie Bolívar. Sí, que supe que era ecuatoriana, Es una linda serie. Muy buena serie, sí, yo también estoy viendo. Es un buen trabajo ese. Ese lo estoy viendo ahora, pero lo estoy viendo despacio. No, yo me vi 10 capítulos en un día, creo. Hay algunas series que yo me he visto al hilo. Esta me la estoy viendo despacio. Lo que pasa es que es un momento de mucho trabajo también la cuestión teatral, entonces no tengo tiempo. Bien, si nos interpreta un poquito de su monólogo, 30 segundos, un minuto de su monólogo. A ver, déjame ver qué parte. Esta es divertida. ¿Puedo ponerme de pie? Me dices cuándo. Este es un momento en el que el Zabalita está contándole al Crespo acerca de la fidedigna, que es la mujer con la cual él se va a casar. Entonces, digamos, está el personaje viéndole a ella y al mismo tiempo contándole al Crespo, ¿no? Y le dice: hermano, yo me dediqué a estudiarla con cuidado. Entonces Crespo le pregunta y le dice a él cómo es esta mujer con la que te vas a casar, ¿no? Entonces le dice: verás, indudablemente la individua tenía la costumbre de bañarse. Estaba limpia, mal no olía. Se peinaba con esmero, tenía el pelo muy crespo, era más bien, como te digo, chiquita, me daba en el hombro, espalda cuadrada, piernas robustas, pantorrilla de pata de mesa de billar, glándulas mamarias muy desarrolladas, un poco de guate, el cuello cortísimo, blanquísima, elegantísima, coloradota, y la boca
La boca pintada color púrpura. Ahí es cuando describe a su futura esposa. Bien, Alfredo, antes de finalizar, existe un mito que le digo yo, de que las personas que se dedican al arte terminan en el suicidio. No todas, pero hay algunas personas que se dedican a esto y terminan en el suicidio. ¿Por qué? Yo creo que se debe a que son seres como más sensibles en general, ¿no? Particularmente sensibles. En épocas anteriores, no sé, como el caso de Medardo Ángel Silva, por ejemplo, ¿no? Es gente sometida a sociedades que no están dispuestas a entenderlos, que no están dispuestas a dejarlos ser libremente. En el caso de esta generación de cantantes famosos que se han suicidado, todos entre los 24, 25, 26 años, el caso de Kurt Cobain, por ejemplo, el caso de Amy Winehouse, etcétera, son personalidades súper atormentadas, ¿no? Terriblemente atormentadas por una sensibilidad que comprende más allá de los límites del momento histórico la realidad y que sufre enormemente el peso de la creación. El mismo caso de qué sé yo, de Poe, por ejemplo, o de tantos otros, los artistas parnasianos franceses, Baudelaire, todos ellos, son gente que llega a un punto en el cual no puede manejar la carga emocional por la vía del arte. En el momento en el cual expresivamente pueden manejar sus cargas emocionales están bien, pero cuando la carga emocional ya no puede ni siquiera ser manejada por la vía de la creación artística, no les queda otro camino. Es como un destino absolutamente irremediable, porque son individuos que con lo único con lo que pueden entenderse y hermanarse es con la creación. El momento en que ya no pueden entenderse con la creación, no les queda otro camino que abandonar la vida. Y como no le tienen miedo a la vida porque son creadores, la decisión del suicidio es una decisión como fácil de tomar. ¿Le aconsejaría a algún joven que estudie artes, que se dedique al teatro actualmente en el Ecuador? Sí, ciertamente. Ahora hay muchas más posibilidades que las que había en mi época, cuando yo era joven. Posibilidades en cine, posibilidades en teatros, posibilidades en televisión. Son mucho mayores que antes. Hay un mercado laboral mayor, hay un mercado de consumo mayor. Pero lo que sí aconsejaría es que evidencien el grado de destreza que tienen para el trabajo artístico. El problema está no en la voluntad, no en el deseo, sino en la capacidad. El arte es una cosa para la cual se requiere talento. Y mucha gente sufre en el arte porque no tiene el talento que necesita. Pero eso es como en cualquier profesión. Si yo escojo mal la profesión, si no tengo talento para la medicina, si no tengo talento para la economía, si no tengo talento para la arquitectura, la crisis va a ser espantosa. En el arte es aún más fácil darse cuenta de si uno tiene talento o no. Sí hay que tener cuidado, porque es como muy duro meterse en el mundo del arte sabiendo que no se tiene el talento suficiente, pero sí la voluntad. Es duro, es duro. Bien, queremos agradecer a Alfredo Espinosa por su presencia aquí, reiterándoles la invitación que acudan. ¿El curso todavía hay cómo acudir o...? No, el cupo está lleno ya. Ya, entonces que acudan el día jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche. Al Teatro Municipal del Cantón Biblián. Alfredo, ¿cómo ha pasado? Bien, súper bien, me he divertido mucho. Más bien, gracias a ti por tu tiempo, por haber investigado todo lo que has investigado. Bien. Gracias a ustedes también. También quiero agradecer al municipio de Biblián, que celebra el 75º aniversario de cantonización y extiende la invitación a la ciudadanía de todo el Ecuador a participar de sus actividades. La agenda cultural se encuentra en las redes sociales.
a Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones, que ofrece el mejor internet con fibra óptica de alta velocidad, sin interferencias y sin cortes, además de computadoras y cámaras de vigilancia. A B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de la Aquí en Azogues, ofrece lo mejor en comida rápida, bebidas y el mejor ambiente para que ustedes disfruten con sus amigos. Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía. Las mejores fotos de Azogues las realiza Osvaldo Cumbe. Y a la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre. Sin más, quiero agradecerles a todos ustedes, agradecerle también a Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Un gusto. Y que sigan pendientes de nuestras redes sociales, que ahí les informaremos quiénes serán nuestros próximos invitados. Recuerden que si comparten la entrevista se harán acreedores a cuentas de Netflix y Spotify para que puedan ver Bolívar. Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Biblián, por sus 75 años. por sus 75 años de vida institucional, te invita al magno evento, elección y proclamación de la Cholita Villarense 2019-2020. Cholita Villarense. Disfrute de la belleza de la mujer villarense y todas sus parroquias, dando realce a este gran evento en escenario. El dueño del tema La Biblia Neguita, el latino. El arte de tocar el violín, el violino de Suscar. El violino de Suscar. El poder del amor con Centauro. Centauro de Ecuador. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Para bailar en la noche desde la perla del Pacífico, la grande del Ecuador, Falconi Junior. Con esa boca bésame, con ese cuerpo arrójame, con tus manos. La orquesta Falconi Junior. Se prendió la fiesta, compadre. Este sábado 20 de julio, en las canchas del Rocío, a partir de las 19 horas. Organiza el voluntariado del GAT de Biblián. Auspicia CD Cooperativa. Todo esto con la garantía de Urgal Eventos, la empresa líder. Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09 83 34 52 92, 09 84 81 65 83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras del Mercado Sucre. Reservaciones 09 87 12 83 71 2241 378. No te quedes fuera de nuestro campeonato, que quedan pocos cupos.